El capítulo 10, de Shingeki no Kyojin, correspondiente a la segunda temporada, y a su 35º capítulo en el anime, se estrenó, hace algunas horas, y en este momento, te daré un análisis del mismo, así que sin más que agregar, empecemos. Primeramente, vemos que Moblit se encuentra en la aldea de Connie, junto a unos soldados, frente al titán que Connie había detectado en capítulos anteriores. En este mismo instante, le muestran a Moblit un retrato de los padres de Connie, que unos soldados habían encontrado. En este mismo, se da cuenta que el retrato de la madre de Connie es muy similar al titán que se encuentra acostado sin moverse, confirmando lo que una vez dedujimos. Posteriormente, la legión estaba acercándose cada vez más a la posición de Reiner, y los otros, por lo tanto, deciden en marcharse en ese preciso instante. Mientras que Reiner charla con Bertolt, Reiner le dice que una vez que terminen con su misión, tendrá que hablar con Amy y decirle lo que siente. Claro que Bertolt intentaba negarlo, pero por palabras de Reiner, se dice que era muy obvio ante ojos de cualquier persona. Tras eso, Reiner le pide a Eren que no se resista, y por el lado de Eren, decía que no lo iba a hacer, ya que estaba indefenso, pero por supuesto, termina haciendo todo lo contrario, oponiendo resistencia, tal como lo había dicho Hannes. En eso, Ymir y Bertolt comenzaban una charla, en la que Bertolt le pregunta si recordaba a quien se comió en el pasado, antes de volver a ser humana. Esta menciona en que no lo recordaba, y Bertolt termina diciendo que a él y Reiner les sucedió algo similar. Incluso menciona que Eren tampoco se ha de acordar en cómo obtuvo los poderes. Centrándonos más adelante, Reiner y los demás ya estaban marchándose del lugar, con Eren inconsciente, aunque ganando un poco de tiempo. Tras eso, Ymir se da cuenta en que Krista está entre los soldados que se acercaban cada vez más. En ese momento, le pide a Reiner en ir por ella y llevársela de una vez por todas, pero Reiner le dice que no, ya que era demasiado arriesgado, y podían fallar en el intento. Ymir no le queda nada más que aceptarlo en ese momento, pero después de eso, se daría una escena muy interesante, y se trata de un flashback, narrando la historia de Ymir, la cual comienza en que ella fue escogida por unas personas, en hacerse pasar por Ymir, quien tenía la sangre real. Ella sabía que todo era una mentira, pero aún así, vivía a gusto en esa vida que llevaba, ya que prácticamente, la trataban similar a una diosa. Pero tiempo después, la mentira se descubriría, y en vez de aceptarla, intentó mentir una vez más, pensando que con eso, salvaría a toda su gente. Pero las consecuencias fueron grandes, ya que después de eso, comenzó a ser odiada, y sobre todo, convertida en titán, junto al resto de personas que la veneraban. Y así, por creerse útil ante los demás, y por vivir en una mentira, fue condenada a vagar como un titán durante muchos años, aproximadamente unas 6 décadas. Todo cambia cuando se encuentra a Reiner y sus amigos. Ymir, quien fue guiada por sus instintos de titán, termina por atacarlos, en el cual Marcel es la víctima, tras salvar la vida de Eren. Lo bueno de todo eso, es que después de comérselo, Ymir regresa a su forma humana, después de mucho tiempo, encontrando una vez más, su libertad. Pero esta vez, decide vivir en la realidad, y no, en una mentira. Después, terminó escuchando sobre Historia, quien fue llamada Krista, y fue reclutada para la legión, y de aquí vemos, en cómo fue que estas dos se conocieron, y fue en donde Ymir se dio cuenta, en que Krista vivía en una mentira, tal como ella lo hizo, en el pasado. Después de ver esos recuerdos, es en donde Ymir se decide en ver a Krista, amenazando a Reiner, ya que su titán era muy ágil entre los árboles. Tras eso, la legión avanzaba cada vez más, y se dan cuenta que alguien activó su poder titán, por lo tanto, deciden en dispersarse, tanto la legión, como la policía militar. Y sobre todo, Hannes emprende su búsqueda en el bosque, junto a otros soldados, teniendo como misión, rescatar a Eren. Posteriormente, se terminan encontrando con Ymir, tanto Connie, y los demás, pero ella, no les prestaba mucha atención, ya que solo buscaba a Krista, a quien se termina tragando, en el mismo instante, que da aparición. Y de aquí, Reiner, estaba huyendo con Krista, y Eren, prácticamente, se alejaba cada vez más, pero deciden seguirlos en caballo. Y el capítulo finaliza, con unas palabras impactantes por parte de Hannes, y es, refiriéndose a Eren.
Lo salvaremos cueste lo que cueste. Aunque tenga que pagarlo con mi vida. Y bueno, el capítulo fue totalmente épico. Muchos dirán que exagero, pero le doy un 10 sobre 10, ya que el flashback de Ymir fue algo emocionante, aunque de cierta manera, demasiado acelerado, pero aún así, se sintió una emoción muy grande, al ver adaptada la historia, que forma parte de su pasado. Lo malo de todo esto, es que posiblemente la segunda temporada termine en el capítulo 12, pero aún no hay nada confirmado, aunque espero que sea hasta un posible capítulo 25, tal como fue en la primera temporada. Pero ante todo esto, el capítulo fue excelente en todo sentido. Sin duda, uno que has de haber disfrutado bastante. Cuídense mucho queridos suscriptores.